Bienvenidos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Siempre será motivo de agradecimiento el que tú nos extiendas la vida. Pero no solo de agradecimiento, sino de inquirir delante de tu presencia, Señor, ¿para qué? ¿Para qué nos estás prolongando la vida? ¿Qué propósito tienes para nosotros, para esta iglesia? Te pedimos que a través de el estudio de esta carta del apóstol Pedro, tú nos muestres a nosotros también, Señor, como le mostraste a él y a la gente de su contexto, a los que les escribió. ¿Qué propósito tienes? El porqué de lo que vivimos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Háblanos en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué versículo se quedaron? A ver, los que han venido. ¿O nadie ha venido? ¿O los que han venido no ponen atención? ¿O ya se les olvidó? Ok, llegaron hasta el 1.4. Ok, entonces, en base a todo lo que ya estudiaron, y se supone que hubo una introducción, les voy a hacer un examen, ¿sale? ¿A cuántos les gustaban los exámenes sorpresas en su escuela? De repente llegaban ahí y el señor les decía, el maestro les decía, guarden sus cosas y hoy hay examen. A mí me encantaba porque como siempre yo iba listo y todo lo sabía, no había problema. No, nada más para recordar tantito. Esta epístola la escribe el apóstol Pedro, por supuesto, ¿no? Estamos estudiando esa carta, pero ¿en qué año se escribió la epístola más o menos? Aunque no había fechas exactas, pero se tiene una idea en qué año se escribió. ¿Eh? ¿No lo vieron? ¿No se los dijeron? Sí, pero ¿en qué año se escribió esta carta más o menos? Bueno, alguien que sepa, alguien que tenga una idea, alguien que le quiera atinar. Acuérdense que sí, yo alcancé a escuchar que dijo el hermano Memo que fue en la época de Nerón. Como ustedes son más estudiosos de la cultura romana, pues deben de saber más o menos en qué año Nerón gobernó en Roma, ¿no? ¿Sí? Mi esposa dice que sí. A ver. ¿En qué año más o menos se escribió esta carta? Bueno, ok. Todos reprobados en esta primera pregunta. Más o menos se cree que se escribió alrededor del año 62 al 64, más centrado en el 63. ¿Sí? Es que es importante tener el trasfondo, las fechas en las que se escribió, porque miren, al principio del nacimiento de la iglesia, los romanos no perseguían a los cristianos. La persecución que empieza a verse en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 8, viene de los propios judíos, no de los romanos. Es Pablo, o llamado antes Saulo, el que perseguía a la iglesia y junto con él otro tipo de judíos. Y viene la diáspora, la dispersión, ¿sí? La persecución, y tienen que salir de Jerusalén. Dice el libro de Hechos que los apóstoles fueron los únicos que no salieron de Jerusalén, pero todos los demás fueron esparcidos porque eran perseguidos. Y entonces tuvieron que salir. Y conforme salieron iban predicando, pero no eran los romanos los que perseguían a los cristianos. Eso surgió más adelante y sobre todo con el loco de Nerón. ¿Sí? Acuérdense,
¿Qué argumento presentaban los judíos, los religiosos judíos? ¿Qué argumento le presentaban a Poncio Pilatos para crucificar a Jesús? Que se hacía llamar rey de los judíos. Y le decían, y todo aquel que se hace llamar rey se vuelve enemigo de Roma, porque solo debe de haber un rey que es el César. Pero a Pilato ni le importó, porque en realidad Jesús no estaba queriendo usurpar ningún trono o querer derrocar al gobierno romano. Y hasta le preguntan, ¿tú eres rey? Tú lo dices. Y Pilato mandó a poner una inscripción en la cruz de Jesús que decía, este es el rey de los judíos. Pero no había ningún problema. Pero después, ¿sí?, sobre todo con Nerón, Roma sí argumentaba, el único señor es César. ¿Sí? El único Kyrios es César, no hay otro. Y como los cristianos al único que reconocían ya como señor era Jesús, entonces sí empezaron a tener problemas, y todos aquellos que no declararan que César era el señor, entonces venía la persecución, no solo persecución, sino los mataban, los quemaban, los crucificaban, ¿sí?, los aventaban al circo romano. Nerón, dicen que su pasillo de su palacio puso antorchas humanas, palos clavados, con cristianos colgados, y los rociaba de aceite y los prendía para que iluminaran su palacio. Y entonces este es el contexto en el que se escribe esta carta. ¿Cuál es el propósito por el cual escribe Pedro esta carta? Sí lo vieron, ¿no? ¿No lo vieron? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene Pedro al escribir esta carta? Les habla, dice, a los expatriados, o sea, a los que habían echado fuera de su patria. Y cita una serie de nombres de provincias que están en el Asia Menor. Todas esas provincias, y los cita a ellos, dice, a ustedes les escribo que los han expulsado de su patria. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual les está escribiendo Pedro a todos estos? ¿Para qué les escribe? ¿Para afirmar su fe? ¿Para alentarlos? ¿Sí? Para animarlos en medio de lo que están viviendo, una persecución que a muchos les estaba costando la vida. Entonces, por eso la carta empieza así, empieza con una doxología. Generalmente las cartas terminan, o deberían terminar, con una doxología, pero aquí empieza con una doxología, y Pedro se está llamando a sí mismo apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión, y ya dije todos, estos, dice, ustedes que son perseguidos, son elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gozo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, esa es su presentación con su doxología que presenta Pedro, y a quién se la está dirigiendo. Entonces, digamos, es para ellos nada más, ¿no? ¿No? ¿También es para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué también es para nosotros? La salvación es para todos. Con eso sería la salvación para todos. Pero ¿por qué esta carta tendría que ver con nosotros? Sí, todo eso es cierto, pero piénsenle un poquito. Fíjense, con las primeras palabras que dice, a los expatriados. También es cierto. Muy bien, Ari. Nosotros también, hermanos, somos expatriados. Dice Pablo cuando escribe a los colosenses,
Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ya de este mundo. El mismo Jesús, cuando oró en Juan 17, ora al Padre por sus discípulos y les dice, no quiero que los saques del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Ya no son de aquí. Han adquirido una nueva ciudadanía. Tú y yo somos hijos del cielo, que estamos viviendo ahorita en la tierra. Pero nuestra verdadera patria es celestial. Y dice Colosenses, de donde esperamos al Salvador. Lo estamos esperando otra vez. ¿Sí? Entonces esta carta tiene que ver mucho con nosotros también, porque somos los expatriados. Y una vez que hace su presentación, entonces empieza nuevamente bendiciendo a Dios, como lo hace Pablo en alguna de sus cartas a los Corintios, y le dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y de ahí voy a leer hasta el 12 para que tengamos todo el contexto de esta primera parte del primer capítulo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, ese es el contexto, ¿no? Entonces ya vieron el verso 3 y el 4, ¿no? O sea, nosotros al creer en Cristo, nacemos de nuevo o renacemos o fuimos regenerados. Todas esas palabras son sinónimos. Nacer de nuevo, renacer, regenerados, tiene que ver con el nuevo nacimiento que cada uno de nosotros tuvimos al creer en Cristo, ¿sí? Pero ¿quién hizo esto? Esta obra la hizo Dios. Sí, fue por la misericordia de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, Pablo, por ejemplo, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es la misericordia de Dios la que nos hace o la que nos atrae hacia Él y nos hace volver a nacer. ¿Para qué? Bueno, ahí dice, ¿no? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Todavía estamos en el examen. ¿Sí? ¿Cuál es esa esperanza viva para la cual nos hizo renacer? A ver, aquí mi esposa está muy participativa, quiere hablar. Ah, ¿no? ¿No estás levantando la mano? ¿Cuál es esa esperanza viva para la cual nos hizo renacer Cristo? También pueden participar el de la cámara y el del micrófono. Vida eterna. Muy bien, Raquel. Pero cuando naces de nuevo, ¿no tienes la vida eterna?
Porque estoy hablando, o está hablando, más bien Pedro dice, los hice renacer para una esperanza viva. O sea, desde el momento en que nosotros nacemos, dice Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo y eso nos garantiza nuestra salvación. Pero ¿por qué está hablando de una esperanza viva? ¿Cuál es esa esperanza viva? Lean ahí, enseguida da la respuesta. Una esperanza viva, ¿por quién? ¿Por quién? Pero algo le pasó a Cristo. Ahí dice, por la resurrección de Jesucristo. O sea, la esperanza viva tiene que ver con lo que le sucedió a Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Pablo le dedica todo un capítulo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, para hablarnos de la resurrección de Cristo. Y dice, sin ese acto, aún el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Dice, seríamos los más dignos de conmiseración, de que sientan lástima, porque creímos en un hombre que murió y quedó muerto. Pero casi grita Pablo, albricias, pero Cristo resucitó. Él no se quedó en la tumba. Y empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con la resurrección. Por eso es que Pedro también, en palabras más cortas, dice, hemos sido renacidos, ¿sí? Y una vez que nacemos, no nos llevan al cielo, no nos vamos al cielo, aunque ya somos expatriados y nuestra ciudadanía está allá. Esperamos un día ir allá o que el Salvador venga. Pero mientras estamos aquí, nuestro anhelo debe ser llegar allá, o nuestra esperanza llegar allá, o que Él venga. ¿Y qué nos garantiza que vamos a llegar allá o que Él va a venir? Que Él se levantó de los muertos, que no se quedó en la tumba. Dicen que el cristianismo tiene sus bases en una tumba vacía. Tumba vacía. La tumba está vacía. Otras religiones van a ver a sus profetas. A veces cada año los obligan a ir a ver a sus profetas. Algunos una vez, cuando menos en la vida, ir a ver la tumba. Yo creo que por algo Dios no permitió que el cuerpo de Moisés quedara por ahí, porque lo hubieran idolatrado. Y los judíos estarían yendo a ver la tumba de Moisés. ¿Dónde quedó el cuerpo de Moisés? ¿Quién sabe? Que hasta el chamuco se lo peleaba con el ángel Gabriel, ¿no? Disputaban por el cuerpo de Moisés. Yo creo que Satanás lo quería presentar para que lo idolatraran. Pero nosotros no tenemos que ir a visitar ninguna tumba. Por eso, cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Él resucitó. Y entonces, así lo presenta Pedro. Esa esperanza la tenemos por la resurrección de Cristo de los muertos. Y eso nos garantiza tener algo que Dios nos va a dar. Es una herencia. Jesús dijo, ustedes hagan tesoros en el cielo, allá donde es su patria. Si tienes aquí una cuenta en Banamex, en Bancomer, ok, gástatela. Pero tu verdadera cuenta debe estar allá en el cielo. En el banco celestial, dice, allá nadie te lo va a robar. ¿Sí? No va a haber orín que corrompa eso, ni ladrones que hurten. Empieza a hacer tesoros ahí, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro son las cosas de aquí de la tierra, y no solo me refiero a lo material, al dinero, si tu tesoro son tus hijos, tu esposa, otras cosas que pueden ser tu tesoro, no quiero decir que no las ames, pero si son esos, no estás bien. Estás enfocando mal las cosas. ¿Sí? Fíjense, Pedro nos va a ayudar a tener una perspectiva correcta de las cosas, de lo primordial que debe de ser en nuestras vidas.
Dice, pero tenemos una herencia. ¿Que quién nos da? El mismo Señor Jesús, el mismo Dios, nos da una herencia que no se va a echar a perder, es incorruptible. Esa no se pierde. Hoy venía para acá, fíjense, hace ratito fue Manuel a la casa porque por las lluvias y me decía él, porque estamos en una planta baja, se acumula mucha humedad, pero mucha humedad. Entonces ya le mostré, ya me dijo más o menos qué se puede hacer. Dice, mantengan todo lo que puedan abierto, ventilado. Compramos 2 deshumidificadores que me hizo favor mi hijo de decirme con esto. Los ponemos y uno de ellos 2 veces al día el depósito lo llena del vapor de agua que hay o la humedad que hay. Lo llena como de 1,5 litros más o menos es, ¿no? Como 3 litros saca ese y el otro que tenemos también es como de 1 litro. Ese tarda algunos días para llenarlo. Pero está la humedad en el ambiente. Y entonces aquí un traje para ponerme. Estaba como manchado, como de humedad, como con hongos. Y le digo a mi esposa, mira. Y ella bien tranquila, ay, pues, ¿qué tiene? Entonces lo limpié, lo planché, pero algo me olía. Y le digo, a ver, huélelo. Dice, huele a humedad. Esas cosas se echan a perder aquí. Mis trajes, no sé cuántos más puedan estar así. Se empieza a poner salitre en las paredes. Es mi casa terrenal. Se echa a perder. Y muchas de las cosas que nosotros aquí tenemos son corruptibles. Pero allá, la herencia que Él nos da, dice, es incorruptible, incontaminada. No va a haber nada que la contamine. Absolutamente nada. E inmarcesible, sí, yo creo que sí vieron lo que era la palabra inmarcesible, ¿no? ¿Qué era? Que no se marchita, ¿sí? Que no va menguando, que no se va haciendo menos, ¿sí? Dice, y toda esa no la vamos a obtener aquí, hermanos. La herencia que Dios nos está reservando o nos va a dar está preparada ya, en los cielos, no aquí. Aquí nos va a dar muchas y preciosas cosas también. Por ejemplo, tener unos hijos es un regalo maravilloso. Es más, la misma Biblia dice, son herencia del mismo Dios. Es precioso, ¿no? Un hombre nunca va a poder sentir lo que siente una mujer de tener una vida dentro de ella. Cómo va creciendo y se va desarrollando y cuando se empieza a mover. Lo más que puede hacer un esposo es tocarle la barriguita a la esposa y sentir, y dice ella, mira, mira cómo patea, ahorita me está pateando. Y sí, uno lo siente. Pero eso es precioso también. Pero la verdadera herencia nos la tiene reservada en los cielos. Cuando lleguemos ahí. No solo con la morada que nos está preparando, sino con todo lo que está allá. Y nos va a recibir y va a decir, pásale, hijo, mira. Yo tengo regalos para ti, tu herencia. Y nos prepara ese terreno para darnos aliento, Pedro, ¿sí? Y dice, y mientras están aquí, dice, van a ser guardados por el poder de Dios. Pero hay un requisito. Y no se refiere Pedro a ser guardados de lo que estaban padeciendo de persecución y aún de ser muertos, sino a lo importante, a lo que ya está diciendo que fuimos renacidos, ¿ya? Para un propósito y que vamos
a ir a nuestra patria celestial de una u otra manera. A eso se refiere, que no vamos a perder esa salvación que Él nos ha dado, pero el requisito es mediante tu fe, que tú creas. Marcos lo dice muy sencillo. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nada más mediante la fe, creer. Si tú crees, si yo creo, entonces el poder de Dios nos va a guardar de perder nuestra salvación, y en algunos casos nos va a guardar de situaciones difíciles en esta tierra, como podemos ver ejemplos en la Biblia: Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel en el foso de los leones. ¿Sí? Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde fueron guardados por el poder de Dios en las cosas ilógicas que deberían de pasar, pero era Dios guardando su pueblo, pasando en medio del mar. ¿Y para qué nos va a guardar con ese poder? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, ¿somos salvos o no somos salvos? No renacimos en el día que creímos. ¿Y por qué está diciendo aquí Pedro? ¿Para qué vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe? Dice, para alcanzar la salvación que se nos espera el día en que sea manifestada en el postrer tiempo. No sé si a ustedes les gusta hacerle preguntas a la Biblia. A mí sí, para meterme en conflicto, para que me duela la cabeza. Y para decir, ¿por qué? O sea, ¿o soy salvo o no soy salvo? Va a haber una salvación que se va a manifestar más después. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, alguien ha descrito que esa epístola podríamos titularla ya, pero todavía no. Por muchas cosas que dice. Por ejemplo, dice ahí que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Eso es cierto? Sí, por fe. Lo creemos. Todavía no ha sucedido, pero lo creemos. Porque lo está diciendo en un tiempo como presente, con una autoridad. Dice, ustedes ya están sentados con Cristo en los lugares celestiales. No dice, van a estar. Dice, ya están. Y asimismo muchas cosas, aunque ya se obtuvieron, digamos, plenamente, no están. Ya somos salvos, sí. Pero más adelante va a decir, ya lo leímos, dice, el fin de nuestra salvación, el fin de nuestra fe es la salvación. O sea, la finalidad de tener fe es que llegue esa fe a alcanzarnos hasta el final de nuestras vidas para alcanzar la salvación, que ya la tenemos. Espero que no lo esté haciendo bolas. ¿Sí? Porque esa salvación ya está preparada. Ya Cristo la logró con su muerte, con su resurrección. ¿Sí? Más, desde el Antiguo Testamento Dios dice que, por ejemplo, Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y que de la palma de su mano nadie nos va a poder arrebatar. Pero, a lo mejor no todos. Yo me he preguntado, por ejemplo, obviamente no puedo yo dar una respuesta concreta. Si hubo algunos personajes que no habrán alcanzado la salvación. Yo lo me pregunto, Salomón, ¿habrá sido salvo?
Ella escribe el primer libro de Reyes. O sea, va bien bonito el primer libro de Reyes, hasta que llega al capítulo 11 y al final del 10 y dice cuántas mujeres tuvo Salomón. Dice, y estas, que no eran del pueblo de Dios, inclinaron el corazón de Salomón hacia los Baales. Y de ahí fue en picada. Algunos creen que se salvó porque escribió al final de su vida el libro de Eclesiastés y termina Eclesiastés diciendo, este es el fin de todo discurso, teme al Señor. Y que creen que se arrepintió, pero después yo lo busco en los héroes de la fe y no aparece Salomón. Pero aparece Sansón, que pareciera ser que él también, ¿no? Pero en la vida de Sansón como que se arrepintió y le pide al Señor que le dé una oportunidad más y le regrese la fuerza y ahí se muere. Y dice, esto que el Señor ha logrado por nosotros y que nos está guardando por su poder y para llegar a tener eso que Él ha preparado, la salvación que después la vamos a ver en su plenitud, dice, ahora, esto en el tiempo presente, deben de alegrarse. Y hermanos, no solo debemos de alegrarnos cuando nosotros la recibimos. A mí me da tristeza porque a veces como que no entendemos la profundidad de lo que se hace cuando alguien se bautiza. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos. Pero nosotros, te dicen, va a haber bautizos al final de la reunión. Yo veo que muchos se van. Otros se quedan, pero están platicando cuando se está bautizando a alguien. Hermanos, ese es el milagro más grande. Y no solo debemos alegrarnos cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros nos bautizamos, sino cuando un hermano nuestro se arrepintió y ha dado un paso de fe. Todos deberíamos alegrarnos. Por eso dice, ustedes, aunque no ha sido manifestada plenamente esa salvación, ustedes se alegraron. Y ahora se están alegrando por un poco de tiempo. Pero, si es necesario, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas y empieza a entrar en un terreno que están viviendo a los hermanos a los que les está escribiendo, pero que para nosotros no nos gusta. A ellos no había problema, era lo que estaban viviendo. Estaban siendo perseguidos, afligidos, atribulados. Pero cuando nos los presentan a nosotros, que vamos a tener que ser afligidos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ¿cuántos ponen? Yo sé que luego ponen algunos, sobre todo las mujeres, unos imanes en sus refres, ¿no? Y ponen ahí unos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién pone el versículo? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos tienen así en su refri? En el mundo tendréis aflicciones. No, ¿verdad? Pero está en la Biblia, también es bíblico. Y es una realidad y es una verdad que el mismo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Él dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Y no nos gusta como entrar en esos terrenos, ¿no? Quisiéramos que todo fuera paz, bonanza. ¿Sabes qué? En el reino de Dios no sirven los cristianos en su comodidad. No le servimos a Dios cómodos. Él tiene que hacernos crecer y madurar en nuestra fe y para eso se necesitan las pruebas. Sin pruebas, nadie madura, nadie crece en su fe. Si no enfrentamos cosas difíciles, ¿sí? Tribulaciones de las que tú empieces a recordar, que me corrieron del trabajo, que de repente me detectaron una enfermedad, que estoy teniendo problemas en mi matrimonio, que un hijo mío se me enfermó. ¿Sí? Lo que tú quieras, vas a enfrentar pruebas.
Aquí está hablando de Pedro de pruebas que vienen a través de la persecución. Hasta el día de hoy, hermanos, tenemos libertad de cultos. Y yo podría decir entre comillas. Pero no sabemos qué pueda venir más adelante. Y hemos recibido casos que han metido a pastores a la cárcel. Hace no mucho nos llegó en el chat de pastores a un pastor que metieron a la cárcel. Lo estaban acusando de narcotraficante, nada más le estaban sembrando cosas, porque no les gusta a las de su localidad lo que está enseñando y predicando. Y le levantaron falsos testimonios, se lo llevaron, nos pidieron orar, estuvimos orando, y estuvo como 10 días en la cárcel y logró salir. Pero hay otros que no. Hubo un pastor que una vez lo metieron a la cárcel, y esta es una historia real, no recuerdo el nombre. Pero cuando llegó a la cárcel, fíjense lo que hizo este pastor. Como a la semana le habló o se comunicó su esposa con él, y él le dijo: amor, te voy a pedir una cosa. Órale al Señor para que me deje un año aquí. Dice: ¿por qué no sabes cuántos se están convirtiendo? Estoy pudiendo predicar a los presos y están aceptando al Señor. Ora para que me deje un año aquí. No me saques. ¿Y qué creen? El Señor lo dejó 14 años. Pero no se quejó, porque era para la obra del Señor. ¿Cuántos estaríamos a gustos en la cárcel? ¡Ay, gloria a Dios, Señor! Diríamos: pues si no soy Pablo, ¿no? Pero tienen que venir las aflicciones. Dice: ¿por qué es necesario que vengan las aflicciones a través de diversas pruebas? Dice en el versículo 7, para que sometida a prueba su fe. Esa es la finalidad de las pruebas, va a ser sometida a prueba, ¿sí? Su fe. Vamos a ver de verdad si tienes fe. Y esta fe la describe Pedro, dice: la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? No pienses en tener riquezas, piensa en tener fe. La fe te va a sacar adelante en todo. Fíjense, me encanta cuando van Pedro y Juan, capítulo 3 del libro de Hechos. Como era su costumbre, dice, a la hora novena, al templo, a la oración. Y se encuentran afuera a un cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna. Y les extiende la mano, esperando una moneda, y se le queda viendo Pedro, va con Juan, y le dice: Pedro, míranos. Y él los mira y está esperando que le den una moneda. Dice: no tengo plata ni oro. Pero si tú lees el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que las gentes vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían de modo que a nadie le hacía falta nada. Y como en el capítulo 3 dice que Pedro, que no tiene plata ni oro, sí, no se quedaba con el dinero. No estaba haciendo negocio con lo que ofrendaban los hermanos, lo repartía y no había. Y por eso le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tomándolo de la mano, le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al momento, dice, se le afirmaron sus pies y entró junto con Pedro y con Juan al templo alabando al Señor. Hermano, si tienes fe, eres más rico que Slim. Porque de eso se trata. Dios quiere que nuestra fe crezca y tiene que ser probada. Y pone el ejemplo del oro. Dice: el oro, que es quizás uno de los metales más preciosos, o el metal más precioso que exista, ¿sí?, es perecedero. Algún día se va a acabar. Y luego este anillo, es de 24 quilates, y ya después lo veo re feo. Se empieza a hacer feo.
el oro de 24 quilates. Compré hasta un líquido que para limpiar oro y plata. Sí, lo eché ahí, lo limpié un poquito, pero otra vez hizo feo. Se supone, entonces no es de 24. Dice, mijo, entonces me vieron la cara, que no es de 24. Dice, bueno, el oro es perecedero. ¿Y saben cómo se purifica el oro? Empieza a presentar Pedro la forma, dice, se somete el oro al fuego. Y el fuego hace que las impurezas se separen del oro para dejarlo puro. Dice, así es. Tú vas a ser sometido a pruebas. Mucha gente no entendió cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y le dijo, detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A la gente le gusta ser bautizada en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuántos quieren ser bautizados? Sí, ¿cuántos ya hablan en lenguas? Y les preguntas, ¿cuántos quieren ser bautizados en fuego? Y a lo mejor ni entienden qué es ser bautizado en fuego. ¿Qué es ser bautizado en fuego? ¿Eh? Las pruebas. Un bautismo en fuego es ser pasado por pruebas. Y en ese también vamos a ser bautizados. También todos vamos a ser sometidos a las pruebas. Y entonces pon ese ejemplo, el oro así se purifica. Tu fe se va a hacer más fuerte, se va a purificar a través de las pruebas. Estás pasando al fuego. Y los profetas dijeron antes, mira, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te ahogarás, ni la llama arderá en ti. Está dando una promesa de lo que está diciendo Pedro aquí. Vas a ser guardado por el poder de Dios. En las cosas que tú enfrentes. El domingo, una hermana, Mari, a lo mejor muchos no la ubican. A ver, voy a hacer una prueba, ¿sí? Ya que venimos de estudiar Romanos y en el último capítulo de Romanos, Pablo se sabía 38 nombres de hermanos de la iglesia de Roma, que a muchos de ellos no los conocía. Pero se sabía sus nombres y tenía el don, Pablo, de tratar de manera personal a los hermanos. ¿Cuántos conocen una hermana que se llama Mari, que se sienta por aquí? Y tiene una niña, a lo mejor ahí la identifican, que se llama, y así se llama, Socorrito. Socorrito se llama, no se llama Socorro, es Socorrito la niña. Y de verdad sí, me dijo que así se llama. ¿Cómo? Carmela, Carolina, ¿verdad? Me agarró el domingo aquí, cuando ella iba llegando, yo iba bajando de la clase. Yo creo que ya quería comentarme algo, me dice, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dice, ¿cuántos años tiene su esposa de artritis? Digo, uy, pues casi toda la vida que ha estado conmigo. No sé si antes o despuesito de que nos casamos le dio la enfermedad. Lo tiene 46, 47 años de artritis. Dice, ay, dice hermano, dice, es que yo tengo una niña que tiene artritis de 12 años. Le digo, ¿es la que ha venido con usted? Dice, no, ella no ha venido, es otra. Le digo, son raros los casos de artritis infantil. Ya me puse a platicar con ella y cómo la está tratando, ¿no? Dice, pues le están dando metrotexato y ¿no? Digo, tenga cuidado porque eso afecta el hígado y los riñones a largo plazo. Y entonces, pero me dejó pensando, porque dije, 46 años, 47 mi esposa con artritis. Una prueba. Y pensé en la niña, sí me conmovió porque dije, la niña, 12 años. No le pregunté cuántos años ya tenía con la enfermedad.
12 años. Y probablemente la va a tener el resto de su vida, a no ser que el Señor la sane. Yo no dudo del poder de Dios, pero a veces he pensado que luego, miren, no quiero decir algo que no. Detrás de todo lo que sucede está el poder de Dios. El domingo, sí fue el domingo que predicó Memo, ¿no? Y que pasó aquí las hermanas que estaban presentes que han tenido cáncer. Sí, fue el Señor. Detrás de todo eso fue el Señor, pero todas recibieron un tratamiento, todas. ¿Qué es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Un milagro es cuando no interviene nada y está en contra de toda lógica, que no hubieran tomado nada. Pero todas tomaron un tratamiento. Y yo a veces he pensado, a ver, ¿por qué no nos presentan aquí un caso donde diga, miren hermanos, estos 8 hermanos sanaron de diabetes? Yo no he escuchado uno solo así. Estas 2 hermanas, mi esposa y la hermana Berta y otras que sanaron de artritis. No dudo del poder de Dios de lo que puede hacer. Acabo de hablar del cojo de nacimiento. Lo sanaron. No lo dudo. Lo que a veces creo es que hay cosas que tienen que ver, y digo, detrás de todos están los médicos también, la medicina, lo que Dios le ha permitido al ser humano tener de conocimiento para ayudar a mitigar el dolor humano o para sanar enfermedades. Que tiene que ver Dios en eso, pero no fue exactamente nada más la sanidad de Dios. ¿Sí me entienden? Tiene que ver Dios. ¿Y por qué a unos sí sana y a otros no? No lo sé. Pero sí te puedo asegurar que en aquellos que Dios permite que tengan algo, una enfermedad, es para estar tratando en sus vidas y para hacerlos crecer en fe y madurarlos. Y está siendo sometida a prueba su fe. Y no quiere decir que todo el tiempo van a estar bien. Lo que le pasó a mi esposa, nos dijo el doctora, las 2 cosas que le han pasado, el nódulo que le salió en su pie, que le hizo una cicatriz así de 10 no, de 7,5, 8 centímetros por 5,5, ¿sí? Es producto de la artritis. Lo que le acaba de volver a pasar en un dedo es producto de la artritis. E incluso sus vacunas que le están poniendo, yo leí y dice, si tiene una infección, no le administre esta vacuna, porque es contraproducente la vacuna con una infección. Y entonces, cuando le dije, no te la voy a poner. Y para mí es bien fácil decirle, no te la pongo, pues porque yo no estoy sintiendo nada. Y él me decía, sí, no, sí, pónmela. Digo, pero es que te puede afectar en la infección que tienes en tu pie. Y se batalla ahí. Pero ¿sabes qué hace o qué nos hace el enfrentar tribulaciones, problemas, estar sometido a angustia, a alguna presión, a alguna enfermedad? Ir a Dios. Y solo en Él vamos a hallar descanso y vamos a hallar fortaleza. Y Él nos va a decir, adelante, hijo, si puedes. Porque yo te estoy guardando por mi poder. Yo te voy a sostener. Yo te he prometido que nunca te voy a dejar, que nunca te voy a desamparar. A lo mejor te voy a tratar como a Pablo. No te voy a quitar ese aguijón. Te lo voy a dejar. Pero va a ser con un propósito de que tu fe crezca, ¿sí? Y madure, ¿sí? Dice, y vas a ser, después de esa prueba, vas a ser hallado en alabanza a Dios. Cuando hace muchos años mi esposa me dijo, estando aquí en una reunión, dice, ahora sé el porqué de mi enfermedad. Dice, si yo no la tuviera, yo creo que nunca había conocido a Dios y le doy gracias a Dios por mi enfermedad.
Y entonces empezó a alabar a Dios, porque dice aquí que entonces después de esa prueba va a ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Imagínense. Y volvemos al capítulo 15 de Primera a los Corintios, dice que cuando nosotros resucitemos, este cuerpo y estos cuerpos corruptibles que se enferman, ¿sí?, y se van a convertirse en cuerpos incorruptibles, ya no van a estar enfermos, ya no van a envejecer, todo va a ser diferente. Entonces Pablo nos da un vislumbre de lo que es la resurrección, de lo que estamos hablando, de la esperanza viva que tenemos, de cuando lleguemos a la meta, que nos las presenta por la resurrección de Cristo. Nosotros vamos a tener lo mismo que Él, un cuerpo glorificado. Y entonces vamos a poder alabar a Dios, porque todo esto habrá pasado. En Apocalipsis dice Jesús: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas. Te voy a volver a hacer a ti nuevo. Te voy a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Estamos viendo por medio de la fe. Y si la fe en Jesús dice: a quien amas sin haberlo visto. Ninguno de nosotros hemos visto a Cristo. A no ser que tú digas: no, si yo tengo hasta un retrato en mi cuarto. No. Sí, ninguno hemos visto a Cristo, pero lo amamos, porque hemos creído en Él. Y si ahora no lo vemos, dice, se van a alegrar con un gozo inefable y glorioso cuando ustedes obtengan el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Aunque ya somos salvos, todavía no. Por eso esa fe tiene que ser sometida a prueba y tenemos que crecer y madurar en ella, ¿sí?, para pasar por las pruebas y las tribulaciones, y entonces vamos a recibir de manera gozosa, gloriosa, ¿sí?, la salvación plena de nuestras almas. Y es cuando vamos a escuchar de nuestro Dios: bien, buen siervo y fiel. Tu fe la hiciste crecer. Te mantuviste firme en las pruebas. Entra al gozo de tu Señor. Te voy a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? Te voy a dar tu herencia que te estuve preparando. ¿Sí? Sí, dejaste tus millones allá en la tierra, pero aquí hay más. Vente, te tengo preparado una casa más hermosa. Ahí no va a haber humedad. ¿Sí? Pásale. ¿Te imaginas ese momento glorioso? Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Checo. Me estaba acordando de un pasaje que usted citó hace un momentito y estaba meditando en cómo estamos leyendo de Pedro, que habla acerca de esa salvación que se ha de manifestar en un futuro. Y usted preguntaba, ¿cómo no? Entonces todavía no somos salvos. Y es que está hablando de ese porvenir que nos espera. Y luego mencionó usted a Pablo, que también tenía esa esperanza, y él dice en Corintios que estamos esperando que lo corruptible se vista de incorruptible, que lo mortal se vista de inmortalidad. Y, y Apocalipsis con el apóstol Juan, que también lo creía y que también lo estaba esperando, el último capítulo, dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan,
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará todo lo que usted me mencionaba, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí la clave que me encanta, me impresiona: y no habrá muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza viva de la que habla Pedro. ¿Sí? No es todo aquí, hermanos. Lo mejor está allá. Por eso es que Pablo podía decir, no es comparable esta leve, breve tribulación con la gloria venidera, con lo que nos espera. Y en otra ocasión dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No nos gustan esa, pero es el método de Dios. Dios no va a usar a nadie que no lo quebrante. Si tú no has sufrido en la vida, hermano, de poca utilidad eres para Dios. Las pruebas a las que nos somete Dios es nuestra escuela de la misericordia. Para que tú tengas compasión, misericordia hacia otros, Dios tuvo que haber tratado contigo y tuvo que haber quebrantado. Y entonces sí los puedes entender. Ya no vas a señalar. ¿Cómo? No. Vemos las cosas con una perspectiva diferente. Y es la que Pedro quiere decirle a los que les está escribiendo y por extensión a nosotros. Vean las cosas desde otra perspectiva. No con lo que están viviendo nada más en ese momento de persecución. Hay cosas mejores. Enfóquense en el cielo, en la esperanza que ustedes tienen. Probablemente los puedan matar y algunos los van a matar, a muchos los van a matar. El mismo Pedro después fue crucificado por Nerón. Pero él sabía a dónde iba. Y esa misma seguridad debemos tenerla nosotros. Saber a dónde vamos. A nuestra patria celestial. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que ella nos afirme en lo que hemos creído, en lo que nos sostenemos, en lo que nos afirmamos. Y aunque vengan pruebas, y aunque vengan aflicciones, solo te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes. Y que esa fe que tú nos has dado a través de las pruebas pueda crecer, madurar. Y no desviemos la mirada de lo que nos espera, de esa esperanza que mantenemos y que la mantenemos viva. Porque para ti no hay muerte ya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.